Bien, segundo ejercicio acerca de operaciones con funciones. Nos piden hallar f al cuadrado menos 2g si f es este conjunto y g es este conjunto. Entonces ya les había indicado que necesitamos, en primer lugar, saber quién es el dominio de f, ¿no? Y el dominio de g también. Empecemos por el dominio de f. Bueno, f está aquí y sus elementos en el dominio serían 1, 4, 2 y 3. Eso va a ser entonces 1, 4, 2 y 3. Son los elementos del dominio de f. Y también necesitamos los elementos en el dominio de g. El dominio de g serían 0, 1, 2, 3 y 5, ¿no? Entonces vamos a ir ahí. 0, 1, 2, 3 y 5. Esto indica que necesitamos intersectar esos dos conjuntos. Entonces ponemos dominio de f intersectado con el dominio de g. A ver, los elementos en común serían el 1, el 4 no, el 2 sí y el 3 también, ¿no? Esos son la intersección. 1, 2 y 3 serían los elementos que necesitamos. A ver, estratégicamente necesitamos encontrar el f al cuadrado. A ver, si nosotros queremos calcular el f al cuadrado, simplemente sería f por f. ¿Estamos de acuerdo? F al cuadrado es f por f. En este caso, tendríamos que x pertenece al dominio de f intersectado con el dominio de f, que en nuestro caso sería simplemente el dominio de f, ¿no? Ya, dominio de f. Muy bien. Entonces calculamos, a ver, ¿quién sería el f al cuadrado? F al cuadrado, ya sabemos que es f por f, y esto sería así. Elementos en esta intersección, o sea, en este dominio de f nada más, ¿no? En este dominio de f. A ver, tendríamos así. 1, algo. El otro sería el 4, y algo. El siguiente sería el 2, y algo. Y el último sería el 3, aquí vamos a dejar esos espacios para poder poner qué funciones van a ir aquí. Esto sería ¿quién? El f de 1 por el f de 1. Acuérdense que el f al cuadrado es f por f, entonces serían f de 1 por f de 1. Igual aquí. Esto sería el f de 4 por el f de 4. Aquí sería el f de 2 por el f de 2. Aquí sería el f de 3 por el f de 3. Listo. Ya tenemos prácticamente esta operación. Sería primer elemento 1. F de 1 ya sabemos que es 4. Entonces vamos a tener que poner 4 por 4 aquí. El siguiente elemento sería 4, F de 4. F de 4 es 5. Entonces ponemos 5 por 5. El siguiente es 2, F de 2. F de 2 es 3. Entonces ponemos 3 por 3. Ya está. ¿Quién más? El 3. El f de 3. F de 3 es 2. Entonces tendríamos que poner 2 por 2. Listo. Entonces ahí tendríamos los elementos, ¿no? El primero sería 1,16. El siguiente sería 4,25. El siguiente sería 2, esto sería 3 por 3, 9. Y el otro sería 3,4. Listo. Ahí ya tenemos quién sería nuestro f al cuadrado. F al cuadrado sería esto. Entonces, según la estrategia que estamos tomando, deberíamos ahora calcular lo otro, ¿no? ¿Quién sería este 2 veces g? A ver, 2 veces g. ¿Quién sería esta operación? Bueno, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. 2 por g. A ver, 2 por g simplemente sería este conjunto. A ver, el dominio de g ya sabríamos que sería este, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 5. Entonces vamos a poner aquí 0, 1,
el otro es 2, 3, y el otro tendría que ser el 5, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a poner dentro en este paréntesis, en estos paréntesis? Simplemente tenemos que poner 2 multiplicado por el g de 0, porque la operación es 2 por g. Y aquí también tendríamos que poner 2 por g de 1. Aquí tendríamos que poner 2 por g de 2. Aquí sería 3 por g de 3. Perdón, aquí es 2, 2, 2, 2, 2. Todo es 2, 2 por g de 3. Aquí sería 2 por g de 5. Listo, entonces habría que reemplazar los valores aquí. A ver, pongamos los valores. Primero sería 0,2 por g de 0. El g de 0 que nosotros tenemos sería 2. Entonces vamos a ponerlo aquí por 2. El siguiente sería 1,2 por g de 1. G de 1 es 2. Ahí está. Sería 2. Sería 2. El siguiente. Cuando tenemos 2, 2 por g de 2. G de 2 es menos 1. Es menos 1. El siguiente sería 3, 2 por g de 3, que debería ser el 0 aquí. Por último tendríamos 5,2 por g de 5, que sería 2. Ya está. Cerramos las llaves y aquí tendríamos este resultado. 0,4, 1,4 también. Aquí te quedaría 2, menos 2, 2, menos 2. El siguiente sería 3,0, 5,4, 5,4. Y con eso terminaríamos entonces este ejercicio. Siguiente vídeo, el ejercicio número 3. Bien, segundo ejercicio acerca de operaciones con funciones. Nos piden hallar f al cuadrado menos 2g si f es este conjunto y g es este conjunto. Entonces ya les había indicado que necesitamos, en primer lugar, saber quién es el dominio de f, ¿no? Y el dominio de g también. Empecemos por el dominio de f. Bueno, f está aquí y sus elementos en el dominio serían 1, 4, 2 y 3. Eso va a ser entonces 1, 4, 2 y 3. Son los elementos del dominio de f. Y también necesitamos los elementos en el dominio de g. El dominio de g serían 0, 1, 2, 3 y 5, ¿no? Entonces vamos a ir ahí. 0, 1, 2, 3 y 5. Esto indica que necesitamos intersectar esos dos conjuntos. Entonces ponemos dominio de f intersectado con el dominio de g. A ver, los elementos en común serían el 1, el 4 no, el 2 sí y el 3 también, ¿no? Esos son la intersección. 1, 2 y 3 serían los elementos que necesitamos. A ver, estratégicamente necesitamos encontrar el f al cuadrado. A ver, si nosotros queremos calcular el f al cuadrado, simplemente sería f por f. ¿Estamos de acuerdo? F al cuadrado es f por f. En este caso, tendríamos que x pertenece al dominio de f intersectado con el dominio de f, que en nuestro caso sería simplemente el dominio de f, ¿no? Ya, dominio de f. Muy bien. Entonces calculamos, a ver, ¿quién sería el f al cuadrado? F al cuadrado, ya sabemos que es f por f, y esto sería así. Elementos en esta intersección, o sea, en este dominio de f nada más, ¿no? En este dominio de f. A ver, tendríamos así. 1, algo,
el otro sería el 4, y algo, el siguiente sería el 2, y algo, y el último sería el 3, aquí vamos a dejar esos espacios para poder poner qué funciones van a ir aquí. Esto sería ¿quién? El f de 1 por el f de 1. Acuérdense que el f al cuadrado es f por f, entonces serían f de 1 por f de 1. Igual aquí. Esto sería el f de 4 por el f de 4. Aquí sería el f de 2 por el f de 2. Aquí sería el f de 3 por el f de 3. Listo. Ya tenemos prácticamente esta operación. Sería primer elemento 1. F de 1 ya sabemos que es 4. Entonces vamos a tener que poner 4 por 4 aquí. El siguiente elemento sería 4, F de 4. F de 4 es 5. Entonces ponemos 5 por 5. El siguiente es 2, F de 2. F de 2 es 3. Entonces ponemos 3 por 3. Ya está. ¿Quién más? El 3. El f de 3. F de 3 es 2. Entonces tendríamos que poner 2 por 2. Listo. Entonces ahí tendríamos los elementos, ¿no? El primero sería 1,16. El siguiente sería 4,25. El siguiente sería 2, esto sería 3 por 3, 9. Y el otro sería 3,4. Listo. Ahí ya tenemos quién sería nuestro f al cuadrado. F al cuadrado sería esto. Entonces, según la estrategia que estamos tomando, deberíamos ahora calcular lo otro, ¿no? ¿Quién sería este 2 veces g? A ver, 2 veces g. ¿Quién sería esta operación? Bueno, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. 2 por g. A ver, 2 por g simplemente sería este conjunto. A ver, el dominio de g ya sabríamos que sería este, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 5. Entonces vamos a poner aquí 0, 1, el otro es 2, 3, y el otro tendría que ser el 5, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a poner dentro en este paréntesis, en estos paréntesis? Simplemente tenemos que poner 2 multiplicado por el g de 0, porque la operación es 2 por g. Y aquí también tendríamos que poner 2 por g de 1. Aquí tendríamos que poner 2 por g de 2. Aquí sería 3 por g de 3. Perdón, aquí es 2, 2, 2, 2, 2. Todo es 2, 2 por g de 3. Aquí sería 2 por g de 5. Listo, entonces habría que reemplazar los valores aquí. A ver, pongamos los valores. Primero sería 0,2 por g de 0. El g de 0 que nosotros tenemos sería 2. Entonces vamos a ponerlo aquí por 2. El siguiente sería 1,2 por g de 1. G de 1 es 2. Ahí está. Sería 2. Sería 2. El siguiente. Cuando tenemos 2, 2 por g de 2. G de 2 es menos 1. Es menos 1. El siguiente sería 3, 2 por g de 3, que debería ser el 0 aquí. Por último tendríamos 5,2 por g de 5, que sería 2. Ya está. Cerramos las llaves y aquí tendríamos este resultado. 0,4, 1,4 también. Aquí te quedaría 2, menos 2, 2, menos 2. El siguiente sería 3,0, 5,4, 5,4.
Y con eso terminaríamos entonces este ejercicio. Siguiente vídeo, el ejercicio número 3.